Buenas tardes, ya Mario me ha presentado con nombre. Nosotros hace un tiempo atrás, ya unos 7 u 8 años, teníamos la inquietud de cómo resolver el tema de los residuos. Nos juntamos con dos amigos, uno que está por allá atrás, que buena parte de su vida la había Silvio trabajado en California con el rey de la lombriz californiana y traía toda su experiencia y dejó los buenos tiempos yanquis, se vino a desarrollar lo que había aprendido en el país. Nos conocimos, nos juntamos, intercambiábamos ideas, consideramos que la lombriz es el bichito por excelencia y nos embarcamos detrás de ese proyecto. O sea, nuestro sueño era, a través de la lombricultura, resolver los problemas de los residuos. Y vayan al lío que nos metimos, porque entrábamos a ver y no había mucha experiencia para copiar, teníamos que innovar. Innovar significaba ir para un lado, volver, equivocarnos, volver a empezar, agarrarnos la cabeza, la plata no alcanzaba, seguir. No obstante eso, no bajamos los brazos. En el año 2010-11 armamos una planta de tratamiento de residuos en Figuera, donde con los residuos llegamos a emplear 46 empleados, o sea, le dábamos trabajo a la gente con la basura. No es un país fácil, no es un país donde a muchos dirigentes políticos le interesa resolver el tema de la basura, porque es más fácil tirarlo a donde no se ve, en basurales a cielo abierto. Total, el camión va para allá, sobre todo en horas de la mañana o de la tardecita, y nadie lo ve. Y bueno, fuimos superando todos esos obstáculos que se nos iban presentando. Cuando Mario me convoca a esto, me dice: te voy a dar una pregunta para que vos te explayes. ¿Qué planta de residuos necesitaría Funes? Y yo digo: uy, bueno, no es un tema fácil de decir o tratar de explicar. Yo creo que lo que mejor cierra toda esta historia, nosotros como humanos estamos acostumbrados a ir detrás de los problemas. ¿De acuerdo? Viene el problema, bueno, vamos a ver cómo resolvemos el problema. Nosotros, a raíz de estos años, aprendimos a trabajar sobre las causas y no consecuencias del problema, que es lo más complicado. Entonces creo que la planta de residuos que necesita Funes o cualquier ciudad es la de sus habitantes. Indudablemente, si la gente no toma conciencia de que los residuos son recursos y no basura, no vamos a ir progresando demasiado, ¿sí? Creo que se le ha complicado mucho a la gente, y se decía: en un tarrito tenés que guardar el cartón, en otro los plásticos, en otro esto. Yo creo que la gran división que uno tiene que hacer es húmedo y seco. ¿De acuerdo? El problema es cuando el húmedo se mezcla con el seco para poder sacarlo. Entonces, desde nuestros gobiernos tienen que machacarnos la cabeza para que tengamos recursos y no residuos, en el hecho de separar únicamente en húmedos y secos, ¿sí? Húmedos sabemos que es entre un 50 y un 60% de los residuos que genera una localidad, ¿sí? Obviamente tiene que ver el nivel de vida, pero ronda en eso. Entonces yo decía, si nosotros logramos resolver la mitad del problema, que son los residuos orgánicos, tenemos una batalla bastante bien encaminada como para ir venciéndola. Nosotros en Figuera
En la mejor época llegamos a tratar el 80% de los residuos, ¿sí? Que es un montón, es un montón. Hay residuos que nosotros no le encontramos la forma de tratarlos, como pañales, toallita, plim plum, pero ya si mandamos a un vertedero bien hecho el 20% de los residuos, vamos a tener más subsistencia, ¿sí? Lo orgánico, bien separado, es una fuente de recursos increíbles. Hoy mucha de la yerba que ustedes consumen con el mate están abonados con nuestra basura, ¿de acuerdo? O sea, hoy el uso y abuso de químicos en las plantaciones han hecho que los rindes no sean los esperados, porque cada vez hay que agregar más, o sea, la relación inversión con producción no siempre cierra, y volvieron al bendito compost o al bendito humus de lombriz, y hemos mandado un montón de basura de Figuera a Corrientes o Misiones para empezar, y fue una experiencia hasta emocionante, les diría, de decir, fíjate lo que se puede hacer con los recursos. Logramos una lombricultura medianamente tecnificada, ¿sí? Con unas elevadas, tratábamos de tener a la lombriz mejor de lo que se la ha tenido hasta ahora, y hemos hecho cosas. Después se metió la política, se metió esto, se metió otro, pero bueno, son pequeñas circunstancias que hay que ir resolviendo en el día a día, pero el concepto y la experiencia es ese. O sea, tratar a los residuos como recursos. Entonces, quien tenga el sello de goma que yo digo, si permanentemente nos empieza a machacar la importancia de separar, creo que es la mejor planta de residuos que podemos lograr tener, ¿sí? Después, una vez bien separados los residuos en origen, con un galpón, con una pequeña cinta de separación, con días diferenciados de recolección entre lo húmedo y lo seco, ya tenemos una batalla importante. Siempre la política nuestra fue ver qué podemos hacer para tratar nuestros residuos, ¿sí? Empezamos con esto del orgánico, y cartón, PET y demás lo vendíamos, nos pusimos a investigar. Hoy se pueden hacer casas de plástico con todo el plástico que ustedes ven, el desarrollo de Colombia, no sé si lo han visto, pero es importantísimo, casas que se arman muy rápido, muy sencillo, y que realmente, o sea, uno dice casas de plástico, pero no, son verdaderas casas. Pongan ustedes casas de plástico en YouTube y van a ver el desarrollo colombiano en ese tema, es impresionante. Bueno, es otro paso que queremos dar. Cartón, bueno, sí, hay que mandarlo a papeleras y demás, pero ya resolvimos problemas de metales, resolvemos problemas de cartón, resolvemos problemas de orgánico. ¿Qué nos queda? Queda poco. Entonces ya no tiramos el 100% de los residuos. Yo veo Rosario no tiene un buen tratamiento, o sea, tienen separación en origen, pero si la gente no lo separa, a lo mejor después termina todo en un mismo lugar. No sé si realmente hay esa conciencia de hacer las cosas bien, ¿de acuerdo? O sea, hoy lo verde está muy relacionado, yo lo veo muy relacionado al marketing. Suena lindo en las palabras decir somos verdes, somos ecológicos, separamos, pero después va todo a un mismo lugar, ¿de acuerdo? Y mejor o peor tratado, estamos ocupando espacio en el suelo que en determinado momento se va a acabar, la basura tapa, más en una comunidad consumista. Basta que vayamos a McDonald's y tenemos un poquito así de papa frita y un packaging enorme, entonces cada vez estamos más en ese tema. Así que bueno, la planta es esa, la planta es decir, tomemos conciencia, separemos, lo orgánico tratarlo. Hoy nosotros hemos desarrollado bacterias acidolácticas que degradan la materia orgánica en tiempos, hoy en 20 días, en calor, 20, 25 días tenemos un compost de alta calidad hecho. ¿De acuerdo? ¿Y con qué lo hicimos? Con toda la basura.
Entonces, no se necesitan grandes inversiones. Uno ve que en Europa en esto importan basura porque la generan. Creo que todavía estamos muy lejos de ese tema por los costos. Pero creo que un buen comienzo es decir, tomamos conciencia, separamos las servilletitas estas de papel, se transforman en compost, es madera, o sea, transformamos en compost y ese compost fertilizamos los suelos y no tenemos necesidad de abusar de los químicos para lograr una mayor producción, ¿sí? Yo creo que está en nosotros, está en nuestros dirigentes, está en lo que podamos obligar a los demás. Yo tuve una gran alegría en el barrio donde vivo que están haciendo por lo menos el chipeo con una chipeadora que han comprado, tan sencillo como una chipeadora, o sea, no van las ramas enteras que termina todo en un mismo lugar, ¿no es cierto? Bueno, una chipeadora. Esa chipeadora habría que ver cómo compramos una briqueteadora y lanzar el plan calor. Sencillo como hacer briquete y darle a la gente que no tiene acceso al gas o a la garrafa o esto para que en una salamandra, ahora que viene el invierno, se puedan proteger. Bueno, es una de las cosas que también tenemos en carpeta, el plan calor, que el municipio le dé a la gente la madera que hoy está tirando, ¿de acuerdo? O sea, recursos que se están yendo a nada, a contaminar, a estropear, a gasto de gasoil para poder taparlo, cuando con una chipeadora, una briqueteadora lo podríamos tener. Entonces, la verdadera planta que necesitamos es decir, ¿qué vamos a hacer con cada cosa? No empezar con el 100%, empezar despacito, tranquilito. La Municipalidad de Funes debería decir, bueno, a ver, los country, ¿qué podemos hacer con los country? Que hay tantos country. La madera, la poda, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos hacer lo otro? No es fácil decirle a la gente, traten de separar, en vez de tirar todo en una misma camioneta, parte y parte, seco por un lado, hoy lunes, miércoles y viernes juntamos lo húmedo, martes y jueves lo seco. No, yo creo que lo que falta es conciencia, compromiso. Nosotros estamos, una frase muy dicha, pero que es muy profunda, estamos tratando este planeta como si tuviésemos otro donde ir a vivir, sin darnos cuenta que despacito, despacito, despacito vamos agotando todo. Creo que hay eso, hay que machacar a la gente y hacerle ver que la basura es de cada uno, es un recurso y no un residuo, y en nuestro sueño tenemos lo orgánico, tratar con la lombriz. Si uno se pone a estudiar los beneficios de la lombriz, de la harina de lombriz, de todo lo que se está logrando con la lombricultura, y yo lo digo y a mí me dicen que no, que estoy totalmente equivocado, pero buena parte del hambre del mundo con la lombriz lo podríamos cubrir. La lombriz tiene proteína que no tiene ningún 78% de proteína y el cuerpo humano absorbe el 100%. Entonces, cuando uno se pone a pensar, quizás sea un poco idílico, tenemos el 60% de residuos orgánicos, ¿sí? Eso es alimento para las lombrices, que a su vez se pueden transformar en alimento para la gente, porque se puede comer tranquilamente. Cuando dicen las hamburguesas de cosas, tiene... Claro, de McDonald's tiene harina de lombriz. Yo digo, bienvenido sea que tenga harina de lombriz. Entonces la planta que necesitamos precisamente esta, que cada uno tome conciencia y después que el municipio disponga de algún recurso para tener un pequeño terreno con un galpón, con una cinta de separación, que le llegue el residuo separado y gente que tenga ganas de remover el compost, de agregarle bacterias para que se degrade más rápido, para que no haya roedores, no haya moscas, no haya olores, y después de ahí darle destino a cada una de las cosas. ¿De acuerdo? O sea, hoy, miren lo de las casas de plástico, es tanto el envase de PET que se tira, y yo miro el video y digo, ¿cuándo voy a poder llegar a hacer la primera casa? ¿De acuerdo? Yo veía los durmientes de hormigón que se rompían en todo este tema de los trenes. Esos durmientes se pueden hacer de plástico tranquilamente. Entonces, estamos enterrando recursos.
Esa es la verdadera conciencia que debemos tener. Entonces yo no considero que se necesiten grandes inversiones para armar una planta. Lo que sí se necesita es mucha publicidad, mucha campaña de hacerle entender a la gente que está cometiendo un error. Y el error es agotar todos los espacios del suelo con el exceso de residuos que tenemos. Entonces ese es mi tema. La planta es esa, es cada una de las casas, porque si nosotros decimos a un municipio como Funes hay que gastar 30 millones de pesos en armar una planta, el municipio no lo va a hacer. Yo discutía mucho con la gente de medio ambiente de la provincia. Están armando plantas en Reconquista, en Villa Gobernador Galvez, en Venado Tuerto. Y yo veo inversiones gigantescas y les digo, ¿cómo la van a mantener? ¿De acuerdo? ¿Cómo la va a mantener el municipio? El municipio le tenemos que enseñar qué es cómo hacerla producir a esa planta. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Yo veo que falta más capacitación, qué hacer, cómo manejarlo. Y bueno, y las discusiones son esas. Yo estoy detrás de la creación de la tasa de compensación ambiental. O sea, soy un fanático de decir, el creador del residuo tiene que pagar por eso. Y lo he discutido con más de una empresa, que creo que es a los que tienen posibilidad de hacer leyes, creo que va en ese sentido. ¿De acuerdo? Va en el hecho de decir, una botellita de PET. ¿Por qué Coca-Cola o cualquier empresa se envasa en PET? Porque si tiene que envasar en vidrio tiene un contraflete para llevarlo, es mucho más barato, se beneficia en hacer la botellita. Pero al hacer la botellita le dice al intendente, arreglate. Es un problema tuyo, yo lo vendí, no es más. ¿De acuerdo? Nosotros en otro de los temas que estamos desarrollando ahora, hemos invertido en una planta de reciclado de neumáticos. En el país hay una sola que no toma gomas radiales, que hace una pequeña molienda y nada más. Nosotros vamos a instalar muy pronto una y nos estamos agarrando de la ley. En realidad hay un decreto del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, creo que se va a hacer una ley, donde se le va a decir a los generadores de esos residuos que paguen la disposición final. ¿De acuerdo? Eso es, Cali, que tenés la posibilidad de impulsar todo este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Porque si nosotros empezamos a cobrar la botellita de PET, el municipio se arma de recursos para poder mantener esa planta. Yo veo con agrado que se armen un montón de plantas. Lo que veo con desagrado es que están condenadas a cerrarse porque no hay plata para mantenerla. Y el verdadero beneficiario es el que nos inunda a nosotros con botellita de PET. Imagínense ustedes a McDonald's, si ustedes al Automac, en vez de que le den todo ese tipo de cosas, le dan un plato, comen ahí, le devuelven el plato y lo tienen que lavar. O sea, se beneficia McDonald's con ese tema. Nombro McDonald's como se puede nombrar a otro. Entonces yo creo que la discusión en sí es más profunda. Es más profunda, es decir, a dónde queremos ir, cómo queremos llegar, qué medios tenemos. ¿De acuerdo? Yo cuando veo, y vuelvo a repetir, el desarrollo de Colombia, las casas de plástico, acá tenemos un déficit habitacional terrible, terrible. Hay gente que vive en condiciones infrahumanas. Si uno sale, esas casas son espectaculares, espectaculares. Entonces, ¿con qué se hace? Con todo eso que tiramos. Vayan a ver a cualquier vertedero, séptima región o los basurales clandestinos que hay, la cantidad de PET que hay. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la impotencia con la que yo me encuentro. O sea, ¿cómo hacer desde la faz privada para llegar? Encima la basura es una de invertir plata, gastar plata y no recuperarla. Pero si empezamos a tener normas, leyes que vayan en esa dirección, también creo que la gente va a tomar conciencia mucho más rápido. Fíjense todo lo que se puede tratar en un ratito: lo orgánico, la cubierta, el PET, el cartón. O sea, es buena voluntad. O sea, yo no lo veo como un imposible, lo veo como
que hay que exigir, nuestros gobernantes nos tienen que exigir a cumplir determinadas pautas, normas o reglamentos de convivencia, no afectar tanto a nuestro ambiente. Vamos a hacerlo más interactivo. Esto es lo que yo opino, la que yo tengo y... Es educación y es difícil, porque la gente, digamos, piensa en todo esto que vos hablas, pero le cuesta llevarlo a cabo. Le cuesta llevarlo a cabo, yo creo, por el ejemplo. Si ejemplo, vos separás y después pasa un camión recolector, tira todo en el mismo lugar y va a parar todo al mismo lado. Totalmente de acuerdo. Pero también veo que en una ciudad como esta que tenemos, en donde podía lo orgánico ir y hacer composteras en el fondo de la casa, son muy poca gente la que fabrica su propio fertilizante y todas tienen jardines. Y somos a lo mejor el grupo que está acá el que fabrica esto, ¿entendés? Nosotros trajimos, y nosotros, perdón, sí, tenemos un programa hecho, presentado, para poder hacer lo que vos nombraste, la separación de lo húmedo y lo seco. ¿Por qué? Porque acá se llevó a cabo antes y era muy difícil separar el cartón del plástico, de todo eso, porque se encontraban en los tachos o en los bolsones, creo que eran lo que había, cosas que no había que tener. Entonces, claro, cuando vos ibas a buscar, esa era la dificultad con la que se veía. Entonces está planteado un ecopunto, como vos dijiste, donde se puede dar trabajo de mano de obra a un montón de gente que la necesita para poder, digamos, separar lo húmedo de lo seco y no tener que llevar a disposición final tantas toneladas como se llevan. Claro. ¿Tenemos tiempo? Un minuto. Un minuto más. Un minuto. Te quiero contar una experiencia que tuvimos en Irán. Ustedes me van a decir Irán. Fuimos a Irán en varias oportunidades. Irán es un país, más allá de lo que podamos pensar ideológicamente, como la gente es una maravilla. Nosotros estuvimos como en casa, en una ciudad, Mamouniyeh, pleno desierto. Nosotros llevamos las benditas composteras que vendemos, ¿sí? Que los Warm Box, bueno, llevamos allá. El gobierno iraní compró 60.000. Empezaba a meter 2 o 3 por casa. De acuerdo, las casas eran pequeñas abadías de barro con puertas chiquititas. Yo era el único que andaba con cámara de foto, con un miedo, porque todo es... Pero bueno, el gobierno pasaba a comprarles el excedente de lombrices y de compost. Ese mismo compost empezó a fomentar pleno desierto, ¿no? Sí, las huertas en los patios de su casa. Eso lo hicimos hace 3 años atrás. Fuimos 3 o 4 oportunidades. La primera vez que fuimos por el tratamiento de los residuos de un tambo. Y fuimos llegando, y pasó esto. Y hoy preguntamos a la gente tan maravillada, están funcionando casi todos, están haciendo fertilidad en un terreno rocoso, feo y demás, y ya empezaron con las huertas en casa. Entonces, si en países, ellos se rigen por el Corán, y el Corán dice que vos le tenés que dejar a tus hijos la tierra mejor de lo que la recibiste. Entonces, es al revés de la idea nuestra. Y si esa experiencia la pudiésemos volcar, hay muchas cosas para hacer. Bueno, el tiempo, no sé si preguntas y demás, y nos pasamos, Mario.